Buenos días. ¿Cómo les va, jóvenes? Bueno, eh, hoy vamos a continuar con la temática que venimos trabajando acerca de diseños de acueducto. Eh, Básicamente, eh, hasta el momento, como ya ustedes han visto, ya hemos aprendido, eh, hemos tratado las generalidades de la norma eh, aplicada a los tres sistemas: acueducto, alcantarillado y aseo. En la segunda sesión nos enfocamos ya en acueducto. Nos enfocamos inicialmente en proyección de población y en cómo es aplicable esa proyección de población inicialmente para un diseño de un sistema de acueducto. Y vamos a ir ya un paso más adelante, ya dentro de los elementos que componen un sistema de acueducto. Vamos a partir de las encuestas de uso del agua que ya ustedes aprendieron a organizar y a establecer y a elaborar en las clases anteriores, vamos a dar el paso a diseñar o a realizar el análisis de almacenamiento de un sistema de acueducto. Eh, y básicamente ese análisis de ese sistema es algo similar a lo que ocurre en nuestros hogares. No es nada diferente. En nuestros hogares, en algún momento del día, estamos consumiendo agua y en otros momentos pues no estamos consumiendo agua, pero el agua está disponible para cuando la necesitemos. Si no tuviésemos, llamémosle, alimentación constante de nuestro sistema de acueducto, sino que nos tocase tener el agua almacenada, tendríamos que iniciar el día con el 100% del agua que vamos a utilizar durante ese día. Y básicamente en eso se trata el diseño de un sistema de acueducto en el componente de análisis de almacenamiento. Básicamente es qué tanta cantidad debemos tener al iniciar el día para que, sumada a esa agua que está almacenada más la que está suministrando la planta de tratamiento, la localidad o la población o la urbanización o pues el conjunto de viviendas que ustedes quieren abastecer con agua potable eh, pueda ser atendido de forma eficiente y oportuna. Es decir, que cada vez que las personas necesiten agua, tengan esa disponibilidad. Bien, en la clase anterior vimos todo lo que tiene que ver con censos. Hablamos de un censo poblacional y ustedes en su trabajo, llamémosle individual, aunque aquí les pedí el favor pues que se unieran en grupos de trabajo o en equipos de trabajo, pero en esa labor individual de esos grupos ya por fuera de la clase como tal, ustedes debían realizar unas encuestas poblacionales y unas encuestas de usos del agua. Dos tipos de encuestas. Las encuestas poblacionales, básicamente les debió generar ¿cómo se llama? Un archivo como el que ven aquí en la pantalla, que básicamente pues muestra cómo fue realizado la ruta. Esto es un censo real, de un proyecto real, de un diseño, de la optimización de un sistema de acueducto en Santa Marta, en un corregimiento que se llama Bonda. Y pues esas primeras columnas están orientadas o están definidas por las rutas y los sectores de trabajo que se hicieron para organizar el trabajo de los encuestadores. Básicamente ese es a lo que está orientado esta parte del cuadro. Eh, Después vienen cuatro columnas que están relacionadas con los apellidos y los nombres de la persona que está habitando la vivienda en ese momento. No el propietario de la vivienda, porque puede haber un propietario y puede haber un inquilino. No, este es del inquilino, de la persona que habita la vivienda en el momento de la encuesta. Después viene
unas columnas dedicadas a ver cuántos adultos hay, cuántos niños hay y cuántas personas en total hay en ese hogar. Posteriormente aparece la dirección de esa vivienda. Después viene el estrato socioeconómico. Ese sin estrato, por ejemplo, un lote no tiene estrato socioeconómico. Una casa abandonada que está deteriorada en grado sumo, pues no tiene estrato, pues. No podemos estratificar una casa que está en ruinas. Después vienen estratos del 1 al 6. Después viene estrato mixto, la M de mixto, y la C, estrato comercial. Básicamente, bueno, y hay un estrato, llamémosle especial. Si ustedes se encuentran un colegio, una escuela, un, una estación de policía, un hospital, pues eso no tiene estrato, pues lo colocan allí estrato especial. El mixto es que hay comercial y residencial. Por ejemplo, una tienda. En la tienda el tendero tiene su tienda, pero él también vive allí mismo en ese sitio. O sea, su vivienda está en la parte o al lado o posterior al punto donde tiene su local de trabajo, su tienda. Una peluquería. También muchas peluqueras o peluqueros tienen su tienda o su local hacia el público, pero en la parte posterior está su vivienda, su lugar de habitación. Entonces, esos tipos de situaciones que se encuentren los deben estratificar como viviendas o como locales mixtos. Comercial, pues netamente es comercial. Por ejemplo, un local, no sé, de una empresa de comunicaciones, un local de una empresa de servicios, una farmacia, etcétera. Son locales comerciales. Después vienen unas columnas y estoy comentándoles sobre este cuadro que estamos viendo en pantalla, que es el mismo que les compartí en la clase anterior de proyección de la población. Después vienen unas columnas que se llaman vías. Allá ahí aparece una B pequeña, una V. Después viene una P. Y básicamente lo que es si es una vía vehicular o es una vía peatonal. Después viene una T. Después viene el material del que está compuesta la vía. Si es en tierra, es decir, si no tiene ningún tipo de pavimento. Después CH, concreto hidráulico, concreto asfáltico y adoquín. ¿Sí? Posteriormente viene el tema si esa vivienda tiene servicios públicos. Entonces está asociado a si tiene acueducto, alcantarillado, aseo, eh, comunicaciones, gas, energía eléctrica, etc. Y otros servicios, bueno, pues habría que definir en observaciones a qué otro tipo de servicios se refiere. Pero a nivel general, este es una encuesta eh, poblacional de vivienda. Ustedes se organizaron en grupos de eh, hasta 5 estudiantes. Por lo tanto, deben tener una encuesta poblacional, porque ya en este archivo Excel debe estar unificado. O sea, perdón, cuando ustedes elaboran sus encuestas individuales, debe haber una encuesta poblacional de vivienda similar a esta, un formato que ustedes deben elaborar similar a este. Y deben aparecer 5 encuestas. 5 encuestas. Y donde dice uso del agua, las pestañas que están en la parte inferior, también deben haber 5 encuestas. Cada estudiante debe tener 5 encuestas. Uso del agua si es una hoja de cálculo por cada encuesta, como para poder organizar la hoja, pues el libro de hojas de cálculo. Cuando se habla de consolidado, es que todos los miembros del grupo unifican todas esas encuestas en un solo archivo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando se hable de consolidado, del archivo consolidado de encuestas, debe aparecer una encuesta
de poblacional y de vivienda, donde aparecen 20 personas, si fueron 4 los encuestadores, si son 4 los miembros del grupo, deben aparecer 20 encuestas. Si son 5, pues necesariamente van a aparecer 25 encuestas. Si el grupo nada más son 2 personas, pues bueno, entonces nada más van a aparecer 10 encuestas y así sucesivamente. Y cuando digo 10 encuestas, 10 filas con la información de cada hogar encuestado, ¿sí? O 20 filas o 25, dependiendo del número de encuestas. Número de miembros del grupo, y asociado a ese número de miembros del grupo, pues se multiplica por 5 porque cada uno debió haber elaborado o desarrollado o realizado 5 encuestas. Bien. Posterior a esas encuestas de poblacional y de vivienda, van a aparecer las encuestas de usos del agua. Deben aparecerles encuestas similar a las que están viendo en estos momentos en la pantalla, ¿sí? En donde en la parte superior pues aparece la información del encuestador, sitio donde lo realizaron, departamento, localidad, nombres y apellidos. Nombres del encuestador pues sería el nombre de cada estudiante. Yo en este caso coloqué el mío, pero sería el nombre de cada estudiante, la fecha de la encuesta, etc. Habrán cosas que, bueno, ustedes no las van a necesitar en estos momentos, como la fecha de la supervisión, fecha de digitación. De eso ya conversamos en la clase anterior, no voy a profundizar en el tema, pero eso es para controlar la calidad de las encuestas realizadas. Aparecen unas celdas que he resaltado en el archivo que se les envió, no están resaltadas en verde. Las he resaltado como para mostrar que son importantes. La primera es el área de la vivienda. ¿Por qué es importante? Porque el área de la vivienda nos va a permitir poder calcular el caudal o los litros que vamos a utilizar en riego de jardines. En limpieza de la vivienda, en lavado, en limpieza de pisos. El área de zona verde nos va a permitir poder calcular el caudal que vamos a utilizar en riego de jardines. El número de viviendas y número de núcleos familiares, que a veces en un solo lote hay 2 viviendas, es decir, ustedes llegan y hay una vivienda en la parte de adelante y una vivienda en la parte de atrás, pero tiene un solo acceso. Si tiene un solo acceso, deben encuestarlo en una sola encuesta. Si son 2 o 3 accesos independientes, entonces deben realizar 3 encuestas independientes. Vuelvo y explico. Si ustedes al llegar a la vivienda hay un acceso y a través de ese acceso se llega a la siguiente vivienda, por ejemplo, ustedes deben entrar por la puerta principal de la vivienda, cruzar la vivienda, la sala, comedor, salir al patio, y en la parte de atrás del patio hay otra vivienda, hay un apartamento, hay un cuarto donde vive otra familia. Tienen que hacer una sola encuesta donde incluyen a todos los miembros de esa vivienda. Lo que pasa es que va a haber, como aparece en la siguiente columna, 2 núcleos familiares, uno que va a estar en la parte de adelante y otro que va a estar en la parte de atrás. Por eso puede haber 2 viviendas en una encuesta, ¿sí? Por eso puede haber 2 viviendas en una encuesta. Bien. El tema de núcleos familiares, a veces sin necesidad que exista otra vivienda, en una habitación pues está el hijo con la esposa, en otra habitación está el papá con su esposa, en otra habitación hay otra pareja, ¿sí? Puede ser tíos, primos, hermanos, los abuelos. En ese caso hay, por ejemplo, si hay el papá con su esposa, los abuelos que son pareja y un hijo con su esposa o su compañera, pues estamos hablando que allí hay 3 núcleos familiares, ¿sí? Hay 3 núcleos familiares, pero hay una sola vivienda. Entonces, en ese caso, pues debemos allí llenarlo de esta forma que nos acabo de comentar. En algunas ocasiones está una casa y a un lado hay una puerta por donde se accede o se llega a hay acá en Barranquilla le decimos callejones.
hay una puerta con un corredor a través del cual se llega a otra vivienda. En ese caso, cada vivienda se encuestará como viviendas independientes. Aun cuando internamente se comuniquen, no hay problema. Lo que pasa es que tendrían las dos accesos independientes. Entonces ahí sí se evaluarían como dos viviendas independientes. En el otro caso, del que ya les expliqué, pues no, serían dos viviendas en una sola encuesta o varios núcleos familiares en una encuesta. Bien, una vez ya está quedó claro eso, al final pues va a haber el número de personas que haya, sumados todos los núcleos familiares, es decir, todas las viviendas, o sea, todas las personas que hayan en los núcleos familiares y en las viviendas que haya dentro de esta encuesta. Bien. En la parte de abajo, como ya comentamos, de lo que ven acá en la pantalla, como ya lo comentamos en la clase anterior, pues se hace un censo, una serie de preguntas acerca de cómo consume el agua cada una de las personas que vive en esta residencia, en esta vivienda. En este caso, pues, por ejemplo, si analizamos la columna ducha para este caso, nos dice que de 5 a 6 de la mañana, en esa hora de 5 a 6 de la mañana, 4 personas se duchan. Perdón, en el horario de 6 a 7 de la mañana, una persona se ducha. Y nuevamente en el horario de 5 a 6 de la tarde, dos personas se duchan. Este es un censo que tomé, que me lo presentaron unos estudiantes en cursos anteriores de acueducto. Son encuestas, la encuesta como tal, borré los datos de ellos en la parte superior para no prestarse a malos entendidos, borré todos los datos de la parte superior y pues aquí, como pueden ver, está la información censal de ellos. Asimismo, como explicamos ducha, pues ahí el mismo censo para el uso del inodoro, del sanitario, del lavamanos. En cuanto al lavado de alimentos, pues ya como explicamos en la clase anterior, está asociado a el lavado de alimentos y el agua utilizada en la preparación de alimentos. Si van a hacer una sopa, si van a hacer una carne, un arroz, pues allí implica eso un uso de agua tanto para la preparación de alimentos como para el lavado de los alimentos, como para la preparación misma del alimento. A la sopa hay que echarle agua, al arroz hay que echarle agua, etc. Entonces, eso cuando hablamos de lavado de alimentos, a eso nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de lavado de platos, es el lavado de los utensilios de aseo asociado, perdón, el lavado de los utensilios utilizados en la comida, incluyendo pues todo lo que se utilizó en la preparación de los alimentos. En ese caso estaríamos hablando de ollas, platos, eh, cuchillos, tenedores, etc. Todo lo que utilizaron para pues, la preparación y el servicio o el servido de los alimentos. En las siguientes columnas que aparecen en color rojo, están muy asociadas, está la de lavado de ropa, pues básicamente está ahí lo que nos dice la frecuencia con la cual esta familia lava su ropa. Aquí nos dice que una vez al día, en el horario de 5 a 6 de la mañana. Y hace un lavado de pisos, básicamente es un trapeado, o sea, barren y trapean la casa, y lo hacen de 7 a 8 de la mañana. Y por allá aparece un riego de jardines, que lo hacen una vez cada 2 días, es decir, un día sí y un día no. Lo hacen en un horario de 5 a 6 de la tarde. Básicamente esos son los usos del agua reportados en esta encuesta. Así que ustedes en estos momentos ya deben tener en ese consolidado de encuestas 20 encuestas como aquí aparecen 5, pues no me voy a colocar 20 encuestas. Pero ustedes, en el caso que sean 4 los integrantes del grupo, sí deben aparecer aquí 20 encuestas. Si son 5 integrantes, pues aparecerán 25 encuestas. Si ustedes son 2 estudiantes, pues aparecerán 10 encuestas. Y si lo están haciendo individual, debe aparecerles así como aparece acá, 5 encuestas. Pues aquí les puedo mostrar las diferentes encuestas de uso del agua eh, que yo traje de esa encuesta que hizo un estudiante en semestres anteriores. Pues
pues si se dan cuenta va cambiando el área de la vivienda, el área de la zona verde, el número de núcleos familiares, el número de personas que habitan cada hogar y va cambiando también el horario. Cuando no aparece área de zona verde, lo que quiere decir es que no tiene patio, es un apartamento, muy probablemente es un apartamento, que de pronto la zona verde pues es el cactus que tienen por allá o una matica con una flor, pues eso no, pues ni siquiera se tiene en cuenta. Por ejemplo, alguien me preguntó una vez, profesor, pero es que yo tengo una pecera. Sí, puedes tener una pecera, pero cada cuánto le cambias el agua a la pecera. O sea, el agua de la pecera es como el agua de la piscina, casi que se mantiene allí. Lo que se le hace es un tratamiento, un filtrado, pero no se cambia con frecuencia. Por ejemplo, el agua de una piscina no se cambia, no se bota. Esa está ahí hasta cuando hay que hacerle una reparación locativa a la piscina. Yo he sabido de piscinas que no se han desocupado en 10 años, una cosa así. Lo que pasa es que se le hace un tratamiento a esa agua de tal forma que se pueda seguir reutilizando y en ningún momento se deteriore su calidad, ni en ningún momento se vuelva un agente que propicie enfermedades o algún tipo de propagación de patógenos. Pero de resto, las aguas de las piscinas no se botan. Asimismo, las aguas de las peceras, ellas se van tratando, se van limpiando. De hecho, se le incluyen peces que ayuden en la limpieza del vidrio, etcétera. Entonces, el uso del agua no es tan representativo en una pecera, aun cuando sea un elemento grande. eh, Normalmente no consume más allá de, no sé, de 200 litros. Las peceras más grandes que he visto en apartamentos, unos 200 litros. Y ya, lo llenas una sola vez y de pronto una vez al año cambian la pecera, entonces pues no es un volumen de agua representativo. Así que pues allí en agua animales, pues el tema de una pecera no se debe considerar eh, en esa evaluación. Estas encuestas recuerden que están basadas el censo o el estudio del sistema de acueducto de Bonda en Santa Marta, en donde muchas familias, nos encontramos con que muchas familias eh, tienen caballos, tienen yeguas, tienen mulas, tienen burros. ¿Para qué? Para subir a la sierra, sobre todo mulas. Tienen bastantes mulas y tienen yeguas. Entonces, estos son animales que sí en una sola sentada consumen 100 litros, 50 litros, 70 litros, 120 litros de agua, dependiendo de su peso. Así que pues ya hay algo sí representativo. Los habitantes allá de Bonda tienen una fuerte dependencia del campo, en su gran mayoría los autóctonos son campesinos, tienen tierras, tienen su finca, tienen sus lotes, como dicen ellos, sus tierras, y suben y bajan en bestias. Hay zonas allá que no hay vías, no hay caminos, son, son, son áreas bastante quebradas, que no hay carretera, y la única forma de acceder hasta allá es a través de animales, de ir en bestia. Así que además del agua de consumo de los animales, ellos también bañan a los animales una vez al día. Eh, y eso implica un gran consumo o un gran gasto de agua. Por eso allí aparece agua para animales. Un gato, un perro, pues no. Ahora, a menos que usted tenga 10 perros, bueno, listo, ok. Ya ahí tiene un consumo interesante de agua que debería ser relacionado allí donde dice agua para animales y allá en la observación debe decir 10 perros de tal raza para poder establecer más o menos el peso de cada animal y poder estimar cuánto va a llegar a ser el consumo de agua de estos animales. Si no es algo así que sea representativo, pues no vale la pena pues reflejarlo en la encuesta como tal. Y el riego de jardines, por ejemplo, en este hogar aparece que riegan el jardín una vez cada 7 días, ¿sí?
Por ejemplo, el lavado de ropa lo hacen un día de por medio, un día sí, un día no. Asimismo, la limpieza de pisos, un día sí, un día no. Limpian día de por medio. De pronto, en nuestra cultura, aquí en la costa, esto suena como raro, como así que trapean un día sí, un día no, la casa se va a ver sucia, etcétera. Pero hay zonas del país donde no se acostumbra a asear todos los días. Por ejemplo, cuando yo viví en Bogotá, para no irnos tan lejos, eh, es costumbre que el aseo lo hacen el sábado en la mañana. ¿Ya? Acá en la costa es costumbre hacer aseo todos los días. Así que cuando me dicen, no, que el aseo lo hacemos el sábado en la mañana, pues a mí me pareció raro. Sobre todo en los apartamentos como de solteros. eh, la señora iba nada más una vez a la semana a hacerme aseo. Por varios motivos era esta situación. Primero, el servicio doméstico en Bogotá es mucho más costoso que el servicio doméstico aquí en la costa. Segundo, dadas las distancias a las cuales uno tiene que desplazarse en Bogotá, eh, no hay mucho tiempo todos los días para que vaya una persona a tu casa, haga el aseo, tú esperas a que haga el aseo y salgas con posterioridad a que esa persona termine. Como son personas que no te trabajan todos los días, sino es ocasionalmente, pues no se acostumbra a dejar las personas de estos servicios temporales y llamémosle ocasionales, pues solas en tu casa. No hay esa confianza todavía. Por lo tanto, si ustedes suman todas estas situaciones, termina uno que está como profesional, que a mí me pasó antes pues, de organizarme y de casarme, eh, profesional independiente que vivía en Bogotá, bueno, una vez a la semana iba la señora al aseo y pues lavaba el apartamento, barría, aspiraba, hacía un aseo profundo en baños, cocina, aprovechaba para lavar la ropa y la señora se la llevaba para plancharla, traía al día siguiente, etcétera. Es algo diferente acá en la costa. Acá en la costa de pronto, pues el servicio doméstico históricamente de pronto ahora ya, gracias a Dios, se ha ido como nivelando el costo del servicio doméstico al resto del país, al menos en las capitales. La provincia sigue siendo el servicio doméstico, eh, pues tiene un diferencial alto de precio, de costo. Pero ya en las capitales se ha ido nivelando, entonces eso ha ido disminuyendo. Entonces, regresando aquí al tema de la encuesta, pues en esta encuesta parece que hacen lavado de pisos, es decir, trapean los pisos una vez cada 2 días. Recuerden que la otra columna de lavado, cuando dice lavado de pisos y se repite la palabra lavado, es que lo lavan a baldado, llamémosle a baldado limpio de agua, es decir, llenan un balde con agua o ponen una manguera y le echan baldados de agua a la sala, al comedor, a la terraza, a los corredores, etc. Eh, eso era muy común en los pueblos porque las calles eran destapadas, no estaban pavimentadas. Entonces se levantaba una gran cantidad de polvo y pues yo me acuerdo que mis tías, incluso mi mamá, cuando vivimos en Sucre, la costumbre era esa, lavar a baldado limpio la sala, el comedor y además eran áreas grandes, no eran pues apartamentos, no eran apartamentos ni eran áreas pequeñas, eran áreas grandes, las casas eran bastante grandes. Eh, Así que, y cuando digo grandes, eran casas de, no sé, 300 400 metros cuadrados de área construida de la casa, más los patios, etcétera. Entonces, allí pues había esta situación. Acá en Bonda nos encontramos que mucha gente, Bonda no está totalmente pavimentado, tiene unas calles que están destapadas. Y sobre todo en esas calles destapadas se presentaba esta situación. Mucha gente lavaba a baldado limpio, por así decirlo, o con manguera o a balde, lavaban las casas. Y por eso incluimos esta columna en la encuesta. Ustedes mirarán pues, si aplica para su encuesta, si no, pues déjenla allí, no hay problema. Bueno, y por último llegamos aquí al cuadro del consolidado como tal.